Muy buenos días a todos. Es un gusto el verlos en esta última sesión de 2025 de nuestro encuentro colectivo, de nuestra polifonía, ¿no? Alrededor de los signos y los símbolos que configuran nuestra cultura. Eh, es posible que seamos pocos. Después de todo, diciembre es un mes complicado. Y tengo una propuesta para enero acerca de las fechas, porque también pensar en inicios de enero es complicado. Muchos estarán de vacaciones, algunos estaremos retomando actividades, más o menos por Reyes. Entonces, mm, pero eso ya lo definiremos hacia el final. Ujú. Algunos ya se encuentran de vacaciones y ya están disfrutando de ellas. Entonces, también es comprensible que hoy seamos pocos. Y bueno, pues antes que nada, comentar que cuando me di cuenta de que el tema de esta última sesión sería sexualidad sexual, me puse pálido. Y me puse pálido no por algún resabio moral o mojigatería, sino porque es un tema demasiado extenso y demasiado complejo y es tal vez uno de los temas fundamentales de eso que llamamos cultura y de eso que llamamos civilización. ¿Mm? Sin embargo, decidí que en la exploración, en mi exposición, pues me enfocaría solamente en algunos ejes y haría un poco a un lado algunos otros, en espera de que salieran a conversación durante sus intervenciones. Y bueno, pues es un placer, nunca antes mejor dicho, tocar este tema. También nunca antes, mejor dicho. Eh, Abandonémonos pues a ese hilo de Ariadna y ya después veremos por qué estoy mencionando a Ariadna, que va a conducir nuestros pasos en medio de este laberinto que nos significa y nos crea y nos recrea. Comencemos nuestra exploración interna y externa con los inicios de la literatura misma. La primera mención que puedo encontrar sobre este tema se encuentra en el primer texto literario como tal que existe, la epopeya de Gilgamesh. Ya antes se ha tocado este texto durante el coloquio y muchos estamos familiarizados con él. Gilgamesh es este rey tiránico, poderoso, cruel, conquistador, que todo lo posee, que todo lo destruye. Y sus tropelías llegan a tal grado que los habitantes de Uruk claman a los dioses por una salvación. Tropelías que incluyen, eh, podríamos llamarlo así, crímenes de orden sexual. Ujú. Anu, la deidad celestial, escucha el lamento de los hombres y Aruru, la madre creadora, decide crear también a un digno contrincante de Gilgamesh, que está destinado a encontrarse con él y en algún momento, fruto del mismo destino, enfrentarlo y vencerlo. Ahora bien, en este caso, eh, Dios propone y es el hombre el que dispone, no al revés. Porque con el tiempo resultará que Enkidu se volverá el mejor amigo de Gilgamesh, ¿no? Los planes divinos salen al revés. Algo muy poco usual para nosotros que estamos acostumbrados a que someternos a la providencia. Y tan nos sometemos a la providencia que a veces me imagino al pobre San Agustín pensando en los planes de Dios, mientras veía a los vándalos afuera de Hipona, después de que él mismo había escrito a los romanos que pues debían consolarse del saqueo de Roma por Alarico, pensando en que todo era parte de un plan divino. El papel como contrincante de Enkidu no es precisamente expreso. A Enkidu se le crea y se le cría como un hombre salvaje, como una contraparte, o tal vez dicho de esta manera,
como un correlato de Gilgamesh. Ujú. Gilgamesh es el tirano que esclaviza, domina y destruye a las primeras ciudades desde su propia ciudad primigenia. Y Enkidu es el hombre que se cría entre las bestias y que desconoce los caminos de la humanidad y la vida de la ciudad, es decir, desconoce la vida civilizada. Y aquí es donde vamos a encontrar la primera de las implicaciones de la sexualidad sagrada que me parece radicalmente importante y que es el hilo, tal vez el principal de los hilos, sobre el que he decidido moverme. Según algunas versiones, Enkidu se encuentra casualmente con la cortesana sagrada, la manera divina Shamhat. Según otras, el encuentro es una maquinación del mismo Gilgamesh para conocerlo y para, tal vez, derrotar a su potencial rival. Pero, nuevamente, las cosas salen de una manera que no se había previsto. Uh -huh. eh, Enkidu se une sexualmente con Shamhat. Uh -huh. Y es Shamhat quien le muestra las vías de civilización, ¿sí? Es por lo tanto la unión sexual lo que descubre en Enkidu los misterios de la humanidad, los misterios de la vida civilizada. ¿Mm? El sexo se convierte, por lo tanto, en una forma ritual iniciática, en un principio civilizatorio, e insisto en la cuestión de lo iniciático. ¿Mm? La unión entre Shamhat y Enkidu dura 6 días y 7 noches. Nuevamente, una cuestión temporal que puede tener implicaciones rituales. Abre los ojos de Enkidu y le otorga el entendimiento, el saber, como si fuera un árbol cargado de frutos. Y esto nos llevará a la segunda de las conexiones que revisaremos el día de hoy. No será la primera vez que jugaremos con la imagen del fruto del árbol prohibido. Shamhat no solamente otorga a Enkidu el uso de la razón, también comparte con él dos alimentos que son fruto directo de la acción humana, que son fruto de la tecnología, del hacer humano, el pan y la cerveza. Ambos son producto de la fermentación, ¿sí? Ambos requieren la acción humana y ambos requieren tiempo, ¿sí? A través del acto sexual, entonces, Shamhat despoja a Enkidu de su animalidad y lo vuelve, en el sentido más completo y más complejo de la palabra, plenamente humano, ¿sí? El conocimiento del sexo, entonces, el conocimiento de la fertilidad es también el conocimiento de los orígenes de la vida. Es, como veremos después en el relato bíblico, hasta cierto punto, y sí sé que tal vez esté sonando muy freudiano o muy lacaniano, el árbol de la ciencia de el bien y el mal, ¿sí? Ahora bien, el conocimiento de los orígenes de la vida, el asumir la sexualidad y la fertilidad, es también, y esta implicación es una que persiste hasta hoy, el conocimiento de la muerte. Solo los hombres que somos capaces de entender nuestro nacimiento, somos capaces de entender nuestra finitud y plantear nuestra existencia y nuestra trascendencia como su consecuente. El que tenga miedo de morir, pues que no nazca. Y solo hay un modo de no nacer. ¿Sí? Encontramos aquí, pues, la semilla, la simiente, el semen del que va a florecer la cultura, el reconocimiento de la dualidad más básica de todas, la muerte y la vida. Y es que esto es lo que se juega justamente cuando estamos tratando, discurriendo sobre el concepto de la sexualidad sagrada. Como decía, a los dioses los planes les salen al revés. Enkidu no destruye a Gilgamesh, al contrario, se vuelven amigos. Y quizás sea este el primer bromance registrado en la historia del mundo, ¿sí? Juntos van a recorrer el mundo, juntos van a derrotar monstruos,
juntos van a lograr grandes hazañas, como van a ser después, a veces en solitario, grandes héroes como Hércules, Ulises y de ahí en adelante. Ujú. Algo que me parece también interesante es la cuestión de que entre Gilgamesh y Enkidu se desarrolla esta figura que hoy se ha convertido casi en un meme cultural, el bromance, el romance de amigos. Ujú. Algo que no era nada ajeno al mundo griego. Después de todo, pues por algo Aquiles lamenta tanto la muerte de su amado Patroclo. Canta o musa la cólera del Pélida Aquileo. Ujú. Pero que también llega, alcanza las cavernas de la mitología judeocristiana. Para David, el amor de su amigo Jonatán será incluso, y estoy citando, más preciado que el amor de las mujeres. Eran mejores amigos, diríamos ahorita. Ujú. El recorrido de los héroes atrae la atención de Ishtar, diosa del amor y la belleza, la Afrodita de esos andurriales primigenios del mundo, quien propone a Gilgamesh la unión sagrada, una unión de carácter sexual, nuevamente. El sexo es visto como un elemento sacramental, como un elemento iniciático, como un elemento sagrado. Pero Gilgamesh está tan obsesionado con su propia trascendencia que la rechaza. Ishtar, rechazada y dolida, envía entonces a una bestia, el toro del cielo, quien acaba con la vida de Enkidu. En su rabia, en su dolor, Gilgamesh entonces emprende lo que va a ser la más grande de sus travesías, aparentemente la más vana, pero también la que le va a mostrar el sentido de su propia existencia, la búsqueda de la inmortalidad. Empeñado en trascender, empeñado en negar la muerte, Gilgamesh rechaza las vías que conceden el conocimiento de la misma, el sexo con la diosa. ¿Mm? Y este conocimiento de la muerte, recordemos, es también el conocimiento de la vida. Entender la vida es entender la muerte y viceversa. Y es entender también sus fuentes, el amor y el sexo, ¿sí? Vano empeño, insisto, el de Gilgamesh. Al final termina por descubrir que la verdadera inmortalidad no está en permanecer en esta tierra durante siglos, milenios y hasta el final del mundo, sino en la trascendencia, en aquello que en vida es capaz de sobrevivirnos, ¿sí? Y en la vida, en su origen y transcurso, el sexo y el amor son puntos de referencia fundamentales e inevitables. El acto sexual es una forma de trascender, es, bueno, ya lo veremos al final cuando hablemos de mi querido estafador favorito, Aleister Crowley, es una forma de encontrar los principios mismos del cosmos y del universo. Entonces, si algo encontramos aquí de interesante, aparte de esto último, es que en el momento en el que Enkidu tiene la unión sexual con Shamhat, creo que sí era Shamhat, eh, descubre la civilización, deja el estado animal y se vuelve humano, ¿sí? El sexo es el puente que transita desde la bestia hasta el hombre, ¿sí? ¿Y qué es un árbol sino el puente que vincula los distintos mundos y los diversos estados de la conciencia? Asoma pues una idea con la que ya he jugado un poco y que se ha formulado antes desde el punto de vista psicoanalítico. El árbol del fruto prohibido quizás está más cerca de una visión sagrada de la sexualidad que de una manzana, una serpiente sonsacadora y una pareja particularmente antojadiza. Y justamente quiero hablar de la cuestión o el subtexto erótico que podemos adivinar detrás de la expulsión del paraíso y el primer pecado, que creo yo que no es el haber comido el fruto, sino que tiene implicaciones
más interesantes de carácter semiótico y semiológico, pero ahorita lo vemos. Bien, todos conocemos también esta historia. La serpiente ofrece el fruto a Eva, el fruto del único árbol del que tenían prohibido comer, pero un árbol que estaba ahí en el centro del jardín del Edén. Ujú. Ese dulce maravilloso que nos dicen no pruebes, pero que nos lo ponen enfrente. ¿Ok? Eva lo prueba, se lo da a Adán y comer el fruto abre los ojos de los hombres, abre los ojos de estos primeros padres y les muestra su propia desnudez. Les hace perder la conciencia, perdón, la inocencia propia de los animales y los encamina hacia la autoconciencia, hacia la civilización. Lo primero que hacen es hacerse ropas, es decir, manufacturar, fabricar elementos que en el jardín del Edén no necesitaban porque todo les era dado. Nuevamente, el sexo es, o bueno, el transgredir la aparente norma lleva hacia el encuentro con la civilización, ¿sí? Adán y Eva descubren que pueden engendrar vida, por supuesto, pero solo a través del dolor y del acto sexual y con riesgo de la muerte, ¿sí? Saben que ya están condenados a morir. Su primera acción, como ya lo he mencionado, es crear la ropa que necesitan para cubrirse de la naturaleza que en algún momento los acogió, pero que ahora se revela como hostil, ¿sí? Digamos pues que el oficio más antiguo del mundo, según la Biblia, no es el de prostituta, es el de modista. Ujú. Notemos también que no solo están condenados a morir, también están condenados a cultivar. La necesidad de desarrollar la tecnología, la necesidad de desarrollar civilización, es decretada como consecuencia del exilio, del exilio de este estado de gracia primigenio, de esta edad de oro. Si jalamos un poquito más de este hilo y tratamos de enhebrar la aguja sin usar anteojos, vamos a descubrir otro hecho inquietante relacionado. Lo primero que hace Adán al ser hallado en falta por el Creador es mentirle. Y esto es muy curioso porque implica un uso del lenguaje para el cual no fue dado a los hombres. Dios otorga a Adán el lenguaje para que nombre al mundo, pero aquello que debía utilizar para dar luz a luz, ahora lo utiliza para ocultar. ¿Qué oculta? Su propia condición, su propia falta. Conjeturo, muy a mis adentros, que el verdadero pecado primigenio no es tomar el fruto prohibido, eso solo fue un pretexto. El verdadero pecado primigenio fue mentirle a Dios al respecto de lo que había hecho. No es tanto el desobedecer, sino el mentir. Es una conjetura muy personal, mi herejía personal, y bueno, sabemos que oscuros son los caminos del Señor y que a veces escribe derecho con renglones torcidos. Sigamos explorando los caminos del mundo semítico antes de partir, como hizo la Sagrada Familia, hasta Egipto. Aunque nos pueda parecer que el Yahvé adusto, serio, irritable y vengativo del Antiguo Testamento es la negación de todo aquello que incluso pudiera parecerse remotamente a una perspectiva planteada desde y hacia una sacramentalización de la sexualidad, debemos recordar que en sus orígenes todo indica, desde un punto de vista arqueológico, que Yahvé tenía una consorte, Acera. ¿Mm? Como digo, la evidencia arqueológica, estatuillas, estelas, etcétera, parece confirmar que antes de las reformas monoteístas de Josías, de Ezequiel y del exilio babilónico, y justamente es durante el exilio en Babilonia cuando se fija el canon de lo que después era el judaísmo y la secta judía más exitosa de todas, que es el cristianismo. En el culto a Yahvé estaban presentes elementos de sexualidad sagrada
comunes al área geográfica, comunes a los pueblos mesopotámicos, comunes a los pueblos cananeos. Ujú. Tal vez es por eso, por esta cuestión eminentemente política que está implícita en el pasar del politeísmo a un monoteísmo de Estado por instrucciones reales, por las cuales después el texto bíblico pareciera tener una ojeriza particularmente marcada contra todo lo sexual, ¿sí? Habría en esto la negación de una creencia que, según consideraría una casta sacerdotal, podría minar su fortaleza y terminó o terminaría por conducirlos hacia el desastre. El exilio babilónico, después de todo, llega después de la casi extinción de el reino bíblico. Eh, una relectura del texto bíblico desde esta perspectiva nos permitiría entender entonces por qué se insiste tanto en condenar los deslices amorosos de figuras, podríamos llamar fundacionales como el rey David o Salomón, o las costumbres réprobas de mujeres fuertes, mujeres reinantes, eh, mujeres regentes, más bien porque como tal no reinaban, como Jezabel. Uh-huh. Es muy interesante que en el caso de la figura de David, su caída está provocada por el asunto de Betsabé. Quienes estén familiarizados con el texto bíblico lo conocerán, del que nace justamente Salomón, ¿sí? Y que la caída de Salomón, que a su vez lleva a la fractura definitiva del reino bíblico, es por causa de sus numerosas esposas, ¿sí? La mayor parte de ellas extranjeras, politeístas. Curioso, como una nota al margen, Harold Bloom, este teórico y crítico a quien muchos asociamos con una figura más bien conservadora dentro de la crítica literaria, conjetura, sin muchas pruebas, a decir verdad, que la figura de Yahvé no es inventada por un hombre, sino por una mujer, el Yahvé del Pentateuco, que aprovecha su creación para dar rienda suelta a su propia erudición y que en tal caso, pues buena parte de la primera parte de la Biblia habría que leerlo con cierta dosis de ironía y de escepticismo. Una lectura interesante. Como les digo, desde el punto de vista teórico no hay muchos elementos, pero sí nos permite arrojar nueva luz acerca de cómo entender algunos de los pasajes más complicados de el Pentateuco. Entonces tenemos que dentro de este mundo semítico, el ejercicio de la sexualidad es visto como un rito iniciático, como un factor humanizante y civilizatorio, ¿sí? Y es que si algo necesitamos entender es que el ser humano es un animal que no ejerce la sexualidad solamente por disfrute o con fines exclusivamente reproductivos, sino que somos también capaces de discurrir, de elaborar cultura en todo sentido, ¿sí? Económico, político, artístico, social, etcétera, desde, hacia, por, para y sobre el acto sexual. ¿Mm? Y en esto reside el germen del pánico moral que es cierta caterva curial o pastoral, pues el protestantismo más conservador que ahora está en boga, sobre todo últimas fechas, de origen estadounidense, es sumamente radical al respecto, pretende extender sobre el mundo el pánico hacia el sexo, el pánico hacia esta fuerza civilizadora, libertadora y generadora de vida. ¿No? Bien, obviamente dentro de todo este relato bíblico
pues se me estaba olvidando, creo que uno de los personajes más importantes, la serpiente. Ujú. Y la serpiente la vamos a encontrar pues en prácticamente todas las civilizaciones. Ajá. Entre los antiguos griegos, por ejemplo, Tiresias va a ver a dos serpientes apareándose con inquina propia de alguien a quien no le gustan mucho que digamos esas cosas, las golpea con el bastón y recibe como castigo el cambiar de sexo, de género, durante un cierto tiempo para experimentar la vida tanto como hombre como mujer. Ujú. Inmenso será su sufrimiento y abundante será su conocimiento. Sí. Y es que, bueno, sin profundizar en ello, pues ya antes he hablado acerca de la serpiente, ya sea que se muerda la propia cola en señal de la eternidad misma, ya sea que represente un equilibrio entre el movimiento del cosmos y su propio acabamiento, la serpiente será un símbolo profundamente asociado dentro del judeocristianismo con el pecado, pero también con la sexualidad. Sí. Vamos entonces a Egipto. Por cierto, en Egipto las serpientes no eran mal vistas. En el antiguo Egipto, el tema de la sexualidad sagrada encuentra una de sus expresiones más refinadas y cargadas de sentido y de significado en el mito de Osiris, Isis y Horus, uh-huh, donde el acto sexual no tiene como objetivo, nuevamente, el placer o la reproducción, sino la regeneración misma del cosmos, entendiendo al cosmos como el universo ordenado en contraposición al caos, ¿sí? Al caos que está en constante riesgo de llenarlo, por decirlo así. Uh-huh. El sexo dentro del mito de Osiris, Isis y Horus sería el sendero, nuevamente, el rito que lleva hacia la creación y la recreación del mundo. Y ahorita voy a comentar por qué hablo de recreación, hacia la trascendencia sobre la muerte misma. Y por cierto, no solamente menciono recreación en el sentido de recrear, sino también de un recrearse. No podemos negar que es increíblemente divertido. Creo que casi todos estamos familiarizados con la historia también. Osiris, rey y dios civilizador, es asesinado y descuartizado por Set, que es una deidad primordialmente caótica. Isis, que es su hermana y también su consorte, reúne uno a uno los trozos de su amado, con excepción del falo, que ha sido arrojado al mar y ha sido devorado por un pez. Uh-huh. Mediante su magia y con la ayuda de Tot, y curiosamente Tot es la deidad a quien Platón atribuye la invención de la escritura en el Cratilo, interesante, reconstruirá mediante la momificación el cuerpo de Osiris, sustituyendo el falo ausente con uno que, pues según las versiones, puede haber sido fabricado en oro o puede haber sido fabricado en arcilla. ¿Mm? Acto seguido y nuevamente mediante la magia que está en sus dominios, Isis se convierte a sí misma en un Milano, uh-huh, y mediante su aleteo crea el aliento vital necesario y además provoca la eyaculación del cadáver de Osiris. ¿Sí? Y es mediante el semen de Osiris como consigue concebir a Horus. ¿Sí? Horus, por lo tanto, es una deidad, hija del Padre Supremo que ha muerto. Y curiosamente se enfrenta a Set, pero no de una manera completamente física. No es una guerra de dioses, es un procedimiento jurídico. Horus lleva a Set a juicio. ¿Sí? Y nuevamente aquí, el fruto del acto sexual supremo, del acto sexual que trasciende a la muerte misma, es un proceso civilizatorio. Y la verdad,
No me imagino algo más civilizatorio que la burocracia jurídica. Ujú. Después del largo juicio contra Set, Horus reina sobre los vivos, reconociendo para su padre el dominio sobre el inframundo, pero también concediendo la necesidad de la existencia de Set, a quien le es otorgado el dominio sobre los márgenes, sobre aquello que no se conoce, el desierto y los países extranjeros, es decir, sobre aquello que es ajeno al clímax de la civilización, que sería el pueblo egipcio. Aquí el acto sexual entonces, Isis, procreando a Horus con el cuerpo momificado de su esposo, trasciende a la muerte y le da orden al universo. Claro que reconoce la necesidad del caos. No podemos tener cosmos sin caos, pero le asigna un espacio propio. Ujú. Le dice al caos, tú hazte para allá. Mi espacio tiene orden. Sí. Además, el acto sexual se convierte también en un acto de poder que incluso alcanza lo político. Ujú. Tanto la concepción de Horus como el juicio de Set contemplan elementos rituales y de carácter mágico. Y también notemos que la momificación del carácter de Horus, perdón, de Osiris y la reconstrucción de su falo son elementos que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo de la industria. El acto sexual que engendra Horus no solo derrota a la muerte, también vence al caos y también vence a la ignorancia. Llegamos así, dentro de esta revisión, a lo que tal vez sea una de las visiones más complejas y también una de las más conocidas. No quiero abundar en ella, pues a decir verdad, no conozco mucho acerca de la civilización india, pero además, pues es una visión que tiene múltiples ramificaciones y que es increíblemente profunda. Vayamos pues a la India y digamos, como Borges de Tlón, que revisaremos el pavor de sus mitologías y el rumor de sus lenguas, con sus emperadores y sus mares, sus minerales y sus pájaros y sus peces, su álgebra y su fuego, su controversia teológica y metafísica. En esta cosmovisión, la sexualidad no se opone a la espiritualidad, como después ocurriría dentro del cristianismo, pero ya hablaremos un poco de eso. La sexualidad se integra a la espiritualidad y es también uno de sus puntos focales. Es una vía de realización y de unión con lo divino, ¿sí? La realidad última, la que está detrás de las ilusiones, la que está detrás del velo de la apariencia, se concibe como la unión indisoluble entre Shiva, el principio consciente, estático, masculino y también destructor para permitir la regeneración, y Shakti, el principio energético, el principio dinámico, el principio cambiante, el principio femenino. Sin Shakti, Shiva es un cadáver. Sin Shiva, Shakti es un caos. ¿Okay? La sexualidad humana es una reproducción así de esta dialéctica cósmica, participando de su naturaleza y de su poder creador, que es también un poder liberador. ¿De qué nos libera? De la ilusión. Uh-huh. Conocemos también las representaciones tanto de Shiva como de Shakti. Shiva encuentra su representación en el lingam, el falo sagrado, y Shakti en el yoni, la vulva. El lingam es la conciencia pura, el yoni la energía creadora, ¿sí? La creación, entonces, es el resultado de una unión sexual cósmica, una unión generadora donde lo aparentemente opuesto se funde, ¿sí? Detrás de las apariencias dicotómicas está la unidad, una unidad a la que se puede acceder de múltiples formas, pero entre todas ellas está el acto sexual. ¿Sí?
El tantra es el yoga sexual, entre muchas otras cosas, no solo eso. El sexo se vuelve yoga, se vuelve un camino de liberación que trasciende las dicotomías de lo aparente, encontrando en el orgasmo, que algunos occidentales llamaron después la pequeña muerte, un estallido de conciencia y de iluminación, un desgarre en el velo de la apariencia que conduce hacia la visión, pero también a participar en la verdad última, en aquello que está detrás, en lo auténtico. Mencioné muy de pasada la cuestión de la pequeña muerte, la muerte chiquita. Ok. Eh, Hay aquí un elemento muy curioso, y es que durante la Edad Media, y en particular alrededor del Camino de Santiago, los trovadores, y en concreto los trovadores provenzales, comienzan a hablar del acto amoroso como una muerte pequeña. ¿Ok? Eh, Hay ahí una cuestión muy curiosa. Inicialmente, esta pequeña muerte, esta petite mort, eh, es un modo de referirse a la muerte por amor, al dulce morir a gotas que sabe a miel y que no es sino la ausencia de un ser amado al que se desea por sobre todo. Pero es que además es un ser amado al que no se puede acceder, ¿sí? El amor cortés, que sería tal como surge el fenómeno, está profundamente enraizado en el anhelo por lo inalcanzable y desde aquí pues tiene también vínculos muy profundos con el culto católico mariano, ¿sí? El amor cortés niega el cuerpo, pero a la vez sublima la sexualidad sagrada, despojándola de corporeidad y llevándola hacia una dimensión espiritual. Hay también una búsqueda de la disolución del yo. Hay también una búsqueda de la negación del propio ego en el deseo de fundirse con el otro, que es el anhelo máximo. Y curiosamente, esto llevará a que en momentos posteriores de la historia, ya hacia el siglo XVIII-XIX, la pequeña muerte deje de ser identificada con esta muerte por amor y empiece a ser identificada con el orgasmo. ¿Mm? En los trovadores provenzales lo que hay es un misticismo del deseo no consumado y destinado a no consumarse para poder ser, ¿sí? Ya en épocas posteriores, la corporeidad se reincorpora, suena extraño, y podremos dejar de sublimarla plenamente en el espíritu. Hay sendas que se encuentran por caminos extraños. Si en el misticismo tántrico la exaltación del eros corpóreo lleva hasta la iluminación, el amor cortés, el anhelo extático y el deseo no consumado conducen hacia la unión con lo divino. Ambos caminos nos llevan entonces hacia la revelación última, pero por vías distintas. El objetivo es el mismo, la trascendencia de lo puramente individual en la búsqueda de la unión con lo otro escrito con mayúsculas, lo otro divino, lo otro trascendente. El amor cortés también tiene una de sus expresiones más pulidas dentro del ciclo artúrico. Ya en la sesión anterior había hablado un poco acerca de la figura del rey pescador. Ujú. Eh, Quien, un soberano que yace en cama por una herida recibida en su muslo. Interesante, recordemos que en los tiempos bíblicos y en los tiempos homéricos, el muslo es visto como una parte íntima. Ujú. La herida que padece el rey pescador ha sido recibida por su propia intemperancia. Ujú. Depende mucho de la versión. En algunas, casi todas de hecho, es fruto de un pecado de orden sexual. Ujú.
es fruto de la perversión de la propia sexualidad, ¿sí? Y esta herida no sanará a menos que un caballero purísimo sea capaz de acercarse al grial, o mejor dicho, de llevar el grial y de preguntar al rey qué es y a quién sirve el grial. Ujú. Solo esto podrá liberar al rey de su dolor, pero también lo podrá liberar de sus pecados. Y también consideremos otra cosa. La herida del rey pescador ha llevado a que su reino caiga en la esterilidad más absoluta, ¿sí? La intemperancia sexual lleva hacia la esterilidad. El acto de la pregunta, que es la máxima misericordia, la de compasión desinteresada, lleva a sanar este aspecto. Lleva entonces a que tanto el rey como la tierra recuperen su fertilidad. Si la ignorancia, violencia o lujuria del rey pescador provocaron su herida y su postración, con ello la esterilidad de sus dominios, será el acto compasivo lo que nos lleve a la cura, ¿Mm? Lo que lo lleve a la redención y regrese la fertilidad a los campos. Tierra y hombre están unificados, se confunden hasta cierto punto y la sanidad de una representa, proclama la sanidad del otro. La tierra recuperará su fecundidad y su condición originaria una vez que la herida en el muslo del rey sane, ¿sí? Me parece interesante que, bueno, pues los relatos artúricos mencionan que son varios los caballeros que llegan hasta el Grial, pero que solo uno de ellos lo logrará después de muchos intentos. Y que entre los que fallan está Lancelot, quienes estemos familiarizados con el ciclo artúrico, pues conocemos su figura. Lancelot empieza su trayectoria como uno de los caballeros, pues como el caballero perfecto. Sin embargo, en el momento en el que Lancelot encuentra el grial, es incapaz de formular la pregunta que sabe que debe hacer porque ni siquiera puede reconocer el grial. Su mente está totalmente obnubilada por el hecho de que Lancelot ama corpórea e incorpóreamente a Ginebra, la esposa de su rey. Es decir, en ese momento Lancelot se encuentra caído tanto por eh, permitir que este amor lo lleve a olvidar lo verdaderamente importante, como por el hecho de desear a una mujer que está casada, pero no solamente una mujer que está casada, sino que aparte está casada con su señor, aquel a quien debe obediencia plena. ¿Mm? Hay en estos recovecos del amor cortés. El grial, que es la copa que recibe la sangre de Cristo, es un elemento femenino. El grial es, dentro de ciertas interpretaciones psicoanalíticas, un útero. ¿Mm? El rey pescador que ha sido condenado a la esterilidad por sus pecados de orden sexual es un elemento masculino. Solo a través de la cura, una cura encontrada en el acto amoroso más puro que es la misericordia, ambos elementos son capaces de unirse y de sanar al mundo, a un mundo que se está cayendo a pedazos. Bien. Recorramos entonces el mar y vayamos hasta América. Ujú. Y en América el encuentro con la sexualidad sagrada también es multiforme y abundante, ¿sí? Entre los mexicas, por poner solo un ejemplo, y algunos ya los mencionamos ahora que hablamos acerca de las brujas, pues tenemos a varias deidades femeninas que asumen un rol de sexualidad sagrada. Ujú. El cuerpo en el mundo mexica cumple una función en el entramado cósmico. Es el corazón, es la sangre lo que garantiza que el mundo siga curso, ujú, que el sol siga saliendo. El acto sexual, como algo físico, implica el intercambio entre las fuerzas que regulan la vida de lo humano y el orden del mundo, ¿sí?
El cuerpo y sus fluidos forman parte de esta intrincadísima red que es el cosmos. En, eh, en el corpus mítico mexica tenemos, por ejemplo, las figuras de Ometecutli y Omecíhuatl, el señor dual y la señora dual, que son los principios creadores y sustentadores de todo, y de su unión, que es una unión de carácter sexual y permanente, nacen todos los demás dioses. La es una unión sexual que da origen a las diversas fuerzas que rigen el mundo y lo configuran para sí mismos y para los hombres. El panteón mexica, como he mencionado, encarna diversos accesos de la sexualidad sagrada. Tenemos, por ejemplo, a Xochipilli Sinteotl, quien enseñorea sobre las flores, las artes, la alegría y la prostitución sagrada, ¿sí? Ya habíamos visto figuras de prostitución sagrada en otras culturas, entre los sumerios, Shamhat lo es. También está presente entre los griegos, en particular el culto a ciertas diosas, pero también en el culto a Dionisios. También, de este lado del mundo, la prostitución sagrada es dominio de Xochiquetzal, ¿sí? La señora de las flores, quien además rige sobre la sexualidad femenina, pero también sobre, y esto me parece muy interesante, una actividad eminentemente civilizatoria ejercida por la mujer, tal como se correspondía a los cánones de la época, el tejido. Ujú. Encontramos también a una figura rebelde, podríamos llamarlo así, que es Tlazolteotl, a quien también ya mencionamos. Tlazolteotl es una divinidad curiosa, es la comedora de inmundicias y se parece un poco a Cali, la de negro rostro. La Solteotl es la mismísima madre tierra que devora los pecados, devora las inmundicias y al hacerlo purifica. Es la diosa madre que aniquila, pero que también sana, ¿sí? Rige los aspectos más impuros de la sexualidad. Es a quien se encomiendan las prostitutas, pero es también a quien se encomiendan las parturientas y es también con quien se realizan los actos de confesión, ¿sí? La sexualidad en Tlazolteotl se configura como un rito de purificación. También tenemos, por ejemplo, a Tlaloc y Xalxiuhtlicue, que son deidades del agua. Y en tanto deidades del agua, pues son deidades de la fertilidad. Sabemos que en sus rituales se realizaban actos sexuales que reproducían ciclos agrícolas, ¿sí? Y recordemos también que todas las civilizaciones agrícolas están ligadas hasta cierto punto a representaciones de la fertilidad, a ritos relacionados con la fertilidad. Y actualmente creo que quedan muy pocas civilizaciones que no tengan la agricultura como fundamento. Bien, si sienten curiosidad sobre la sexualidad en el mundo prehispánico, les recomiendo un divertidísimo ensayo de Salvador Novo, Nalgador Sobo, que se llama De la sexualidad entre los antiguos nahuas. Ujú. Es un ensayo extremadamente divertido y aunque simplifica mucho la complejísima taxonomía del mundo del erotismo entre los mexicas, pues lo hace de un modo bastante peculiar y bastante llevadero. Ujú. Bien. Regresemos entonces al viejo mundo. Y esto porque mencioné que también entre los griegos pues existió la prostitución sagrada. Y es que el mundo griego, a decir verdad, es muy paradójico. Por una parte, reprime las expresiones de sexualidad cotidiana en las vidas de mujeres y jóvenes, pero por otra parte, ejerce sin muchos problemas la sexualidad sagrada en ritos y expresiones religiosas. ¿Mm?
como ocurre, por ejemplo, en los misterios eleusianos, pero también en el culto a Dionisios, ¿sí? Dionisios es una deidad extremadamente rara. Hasta hace algunos años se pensaba que era una deidad tardía, no, en realidad es una de las deidades más tempranas, pero es ajena al núcleo del mundo griego, aunque los primeros testimonios que existen de él están en Micenas. Además, existen muchísimas versiones sobre Dionisios, pero en casi todas hay dos cosas, hay una cosa que se repite, y es el hecho de que Dionisios es un dios que nace dos veces. Dionisios tiene la curiosa facultad de haber muerto cuando niño y de haber resucitado. Son diversos modos, diversos medios, diversos relatos. Conocemos ya de antemano, pues, los dominios de Dionisios, el vino, la alegría, lo desbordado, el caos, el éxtasis, la tragedia, la disolución de los límites entre las dicotomías que rigen a la vida misma. ¿Mm? Si Apolo es el orden, Dionisios es el caos. Si Apolo es la luz, Dionisios es la noche. ¿Mm? Eh, Bien, el culto dionisiaco posterior estará asociado entonces a la idea de la resurrección. Si Dionisios es un dios que nace dos veces, entonces también eso a él a quien se encomienda la resurrección, a quien se encomienda el poder vencer la muerte, ¿sí? Eh, y esta resurrección está asociada a los ciclos de fertilidad de la tierra. Recordemos también nuevamente, Dionisios es dios del vino, de la embriaguez. Y para las culturas mediterráneas, pues hay dos elementos fundamentales, el vino y el pan. ¿Mm? Prostitución sagrada, matrimonio sagrado, concepciones distintas del amor y la sexualidad. Eh, Veamos entonces un poco más acerca de Dionisios y sus misterios. Adentrémonos, pues. Dionisios va por el mundo en su carro jalado por panteras, repartiendo el don de la locura, ¿m? Y azotando a sus enemigos y otorgándoles este don. ¿Quiénes son sus enemigos? Aquellos que se niegan a participar en sus ritos, ¿sí? Tan viaja por el mundo que en uno de sus viajes, por ejemplo, se encuentra a la pobre Ariadna, la misma del hilo, abandonada por Teseo, y la rescata y la convierte en su consorte. Dionisios es representado generalmente, y digo generalmente porque hay también representaciones donde es un hombre barbado y ya adulto, pero generalmente se le representa como un adolescente andrógino. Y siempre está rodeado de faunos que representan la sexualidad y la fertilidad nótica. Además de ménades que representan una sexualidad desbocada. Estas ménades suelen realizar el sacrificio ritual de destazar y devorar la carne cruda de humanos, de humanos que se niegan a participar en el culto, de animales, pero también de los faunos que constantemente las persiguen, ¿sí? Y es curioso, porque entre estos humanos que son sacrificados por las Ménades está Orfeo, ¿sí? Ese Orfeo, el mismo que con su lira es capaz de conmover al mismísimo Hades. ¿Sí? Hay algo peculiar en este rito mediante el cual las Ménades, esta sexualidad desbocada, destazan y devoran a otros seres vivos, y es que es una repetición simbólica de la vida del mismo Dionisios. En uno de tantísimos relatos acerca de él, Dionisios de niño es despedazado y devorado por los titanes, y después es resucitado. Atenea preservará su corazón
y será Zeus quien lo resucite a partir de su corazón guardado en uno de sus muslos. Uh-huh. El rito entonces, este rito enmarcado por una sexualidad desbocada, por una sexualidad libre, es un camino de resurrección, ¿sí? Es un rito, una procesión que no niega los deseos, sino que los consume hasta el paroxismo en busca de trascender a la mortalidad, en busca de vencer a la muerte. Es una ascesis a través del exceso. ¿Sí? Y en esto hay algo que me parece muy divertido. Eh, Nosotros también tenemos una cultura fundamentada en un principio religioso en el que la muerte es necesaria para la resurrección, el cristianismo, ¿sí? La muerte de Jesús limpia nuestros pecados y nos permite la resurrección. Y también hay otra cuestión aquí que nos acerca mucho al culto dionisíaco de una forma extraña. Dionisios muere y es devorado para resucitar. La idea de sacrificar a un dios y después comérselo nos resulta bastante chocante, hasta que nos damos cuenta de cuál es la definición tridentina de la Eucaristía. La Eucaristía es la representación incruenta del sacrificio de Cristo, el Dios asesinado para después ser consumido, para después ser comido. Uh-huh. Su carne y su sangre que es vino, este vino que nos acercaba tanto a Dionisios, que nos salva y nos limpia. ¿Ok? Son recurrencias simbólicas, son vasos comunicantes que están ahí, pero que solemos olvidar. Bien, quiero terminar esta exploración llena de digresiones por uno de mis recurrentes habituales, Aleister Crowley, ese gran mago, ese iluminado excelso y también ese supremo charlatán. Para Crowley, la sexualidad es la forma más alta de la magia. La sexualidad es en sí misma sagrada. ¿Mm? El amor es una fuerza de atracción y de unión del cosmos. Es algo que aglutina, que está ahí, que une, ¿sí? Y esta fuerza debe estar regida por una voluntad, ¿sí? Siendo el sexo la expresión más poderosa de esta fuerza. El acto sexual nuevamente se convierte a sí mismo en un rito y el clímax, el orgasmo, es el momento de iluminación a través del cual la conciencia se expande y la voluntad, esta voluntad que debe regir el orden, alcanza al cosmos. ¿Mm? Entonces, lo que tenemos en todas estas visiones en común es que en la sexualidad sagrada, la vida misma se sublima, los contrarios se concilian, ¿ah? Permite la trascendencia a la muerte y permite también el acto de creación. Es aquí entonces donde el cosmos toma un orden propio y las cosas adquieren el nombre que desde un inicio les fue otorgado. Es un acto de libertad, de amor, de nacimientos y renacimientos, pero es también un acto civilizatorio. Uh-huh. No dejemos, pues, que los velos de la ignorancia, del odio y de la mojigatería prevalezcan y rasguemos la verdadera naturaleza de todo lo que existe, lo que es, lo que será y lo que ha sido. Quiero invitarlos ahora, quiero escucharlos y vamos a ver hacia dónde nos llevan nuestros caminos. Adelante. ¿Alguien que guste participar? Primero que nada, buenos días. Hola. Hola, Cari. Hola, pues me gustó mucho el enfoque que le diste. Y pues nada, ves que estábamos hablando de Salvador Novo y no vamos a hacer más comentarios al respecto de él, pero sabemos que tenemos un chiste local con respecto a él. En fin, me gustaría retomar esa parte que dices de lo de la magia y la sexualidad y todo eso. Existen
actualmente todavía existen creencias de que para hacer hechizos, para darle poder a los sigilos que se trazan, tiene que haber o masturbación o sexo. Entonces, aún ahora todavía existen ese tipo de creencias, aunque a mucha gente le parezca absurdo, es algo que se practica en lo que se conoce como la magia caos, de lo cual yo me enteré debido al señor Badía de Leyendas Legendarias. Excelente podcast, por cierto. Pero me parece muy interesante cómo los humanos siempre seguimos siendo humanos, por más que tratemos de ponernos muchos adornos y muchas cosas, no hay manera de deshacerte de la raíz de eso que te hace humano y de eso que te conecta con lo que finalmente todos somos, nos guste o no. Y una de esas cosas más fuertes pues es la sexualidad. Así que me gustó mucho el tema y me gustó mucho cómo lo trataste. A veces se me olvida que me muteo. Gracias. Sí, en efecto, el sexo como una dimensión ritual de la existencia. Ujú. Y creo que es también algo que se ha explorado en las sesiones anteriores. Eh, el rito como una forma terapéutica. Adelante, Gloria, te escuchamos. Hola, qué gusto es estar aquí con todas y todos. De verdad que me quedo sorprendida en este tema, porque pues nada que ver con lo cotidiano. Si bien estamos muy marcados y marcadas por la religión, y pues aquí en México las dos raíces principales, tú ya las extraíste o extrajiste, no sé cómo se diga, corríjanme por favor, desde más atrás de Europa. Pero tenemos fuertemente todavía el catolicismo, si bien como dices, también ya se viene la parte de Asia, porque en realidad Europa lo toma más de Asia a través de griegos y romanos que fueron a Asia. Entonces, tenemos, yo no diría una sexualidad depurada a través del catolicismo, sino más viciada, yo diría. ¿Por qué? Porque tenemos ahí la base de esa religión, un triángulo masculino, la Trinidad tres veces hombre. ¿Y dónde quedó la mujer? Pues como un instrumento, como algo que no tiene ni goce, ni papel más allá de ser la portadora o sea, se oculta pues esa parte. Yo sé que las religiones nada más así dicen, se unieron y es más en la Biblia dice, lo conoció, o sea, ni siquiera dice, tuvo sexo, pues no, ¿verdad? Pero sí la madre es sufrida, vino a traer al niño Jesús y punto. Y estamos en vísperas de ese nacimiento tan importante que hasta nos marca el calendario, ya no sé en qué número de historia o de vida, de tiempo, que el tiempo pues es la materia prima de nuestra vida, ¿no? Nos medimos en tiempo, todo se mide en tiempo, el universo mismo es eterno porque son millones de años. Pero voy a esto, a lo que es el catolicismo en sí, es muy masculino. Ahora, esa es nuestra raíz europea, y como dices tú, nuestra raíz originaria, o que ya estaba aquí cuando menos, yo no sé de dónde vendría, seguramente de Asia por Groenlandia. De hecho, el tipo de sangre que tenemos, el lo positivo, pues nos vino de allá, que es la mayoría.
El caso es que aquí, como dices tú, Alberto, todo tiene o Metecutli o Metzihuatl, son padre y madre de todo, del agua, de todo, o sea, y combinan. No, nunca dice uno es más que otro. No, como dices tú, es una cosa más armónica que se une. E incluso, como dices tú, las relaciones entre mismos sexos, pues no eran tan, digamos, satanizadas en aquellos tiempos, porque incluso perdura hasta nuestros días. En Oaxaca, los mushes, o no recuerdo bien, ahorita me acuerdo el término al que se refieren, pero son todavía hasta tomados como con cierta divinidad, porque son especiales, porque no van a tener reproducción y van a ser muy especiales por ese aspecto. Y, en nuestra cultura europea pues chocó mucho. No me queda duda en que eran absolutamente distintas y llegan y hacen una cosa que ahorita en dónde vamos, ¿no? En la subajación muy fuerte del sexo femenino, y apenas después de 500 años estamos tratando de espérame, no nada más soy un cuerpo para deleite del hombre. Incluso se acaba de quitar el D, pero creo que no mencionaste este aspecto que, bueno, que a nosotras las mujeres, bueno, al feminismo en concreto, resalta mucho el ser la costilla de Adán. Entonces dices, ¿cómo? O sea, no tengo una identidad propia, o sea, nací de él, o sea, es una cosa que está presente a través de nuestro catolicismo. Y bueno, sí he visto ahora con la tecnología, que también pueblos originarios hemos empezado a conocer, como dice aquí Cari, que hay portales donde nos narran ya otro tipo de experiencias más allá de nuestro catolicismo, o nuestro catolicismo visto de otra manera, porque sí, de verdad que el catolicismo es 3 veces hombre. Y acá en México, no sé si hayan conocido la tienda de las fábricas de Francia. Era de acá de Guadalajara, bueno, de acá del Bajío. Y y el dueño de las fábricas de Francia era francés, obviamente, el señor Michel, y tuvo una nieta, es Concha Michel. Concha Michel fue súper criticada, satanizada, y se prohibió su libro en la década de los 50, porque su libro, fíjense, ella quedó huérfana con su hermana, y pues el dueño de las fábricas de Francia tenía mucho dinero, mandó a hacer un convento, y los conventos solían ser escuelas. Entonces allí iban estas 2 chicas, y ella, Concha Michel, se escapa del convento de donde estudiaba. Eran internados para señoritas. Y bueno, ya era mucho decir que estudiaba, porque las que tenían dinero nada más, y que estudiaban, pues cosas de cocina, de bordado y cosas así. Bueno, se escapa en su juventud, y pues se dedica a cantar, pues recopilaba corridos. De hecho, llegó a tener una colección de 500 corridos, pero bueno, ya es desviación del tema. Lo único que quiero resaltar es que ella incluso llegó a cantar en la casa de Rockefeller, y también ganó bastante dinero, porque era una época en que acaba la guerra, empieza la Guerra Fría, y se va también a Rusia a conocer cómo viven allá,
y regresa a México y se adentra mucho en nuestras raíces y saca un libro llamado Dios principio es la pareja. Y con eso, pues todavía estaban más en boga el machismo. De hecho, contraviene en esa época la parte masculina que se riega a través de las películas mexicanas y que recoge mucho de la masculinidad mexicana y la vuelve mundialmente famosa, también de acá de Jalisco. Esos machos de Jalisco, qué bonitos, ¿verdad? Y entonces ella saca ese libro y lo prohíben en ese tiempo. Pero ella maneja esta parte que comentas, Alberto, de una dualidad divina. Y esa dualidad son los dos sexos en combinación, que ella misma también hay en ese libro. No lo he conseguido, pero los comentarios son de que si tuviéramos más apertura como la tenían en ese tiempo, de ver la combinación de los sexos como algo muy de fuerza natural, como dice Karina, somos humanos, por más que nos quieran robotizar, tendríamos más oportunidad como dices también, Alberto, trascender con las fuerzas naturales hacia el cosmos, una conexión más grande, yo pensaría. Entonces, qué rico es este tema y cuánto nos extiende el panorama sexual a darnos cuenta por una ventana más grande de la ventanita tan no sé si se quiera reducir, como dices, a través de esta fuerza política, sí ha entrado también a la gente por medio de, fíjense, hasta dónde abarca este tema. Como dices, las creencias que tiene Donald Trump de la negación de la naturaleza y él cuánto trae atrás de su propia sexualidad reprimida, porque es notable, pues sí. Entonces, ¿cómo tenemos tan fuerte este tema en el mundo que tenemos ahorita esa amenaza, ¿no? Que sí es una amenaza y peor para México. Entonces, pues, ¿cuánto ayuda a abrir la ventanota que tenemos cotidianamente reducida? Y qué importante sería, dices, ahorita también me hace sentido esta parte que dijiste de que se admiran mucho y se satanizó mucho también estos rituales de sacar el corazón y ofrecerlo con los prehispánicos. Dices bien, centrados en que el corazón, pues eso hasta ahorita es hasta pues, comprobación con el método que hasta ahorita es el mejor método de conocimiento del científico. El corazón puede pararse nuestra mente, pero jamás nuestro corazón, dejamos de existir, así que debe tener ahí en ese latir esos cromosomas, esa fuerza que todavía no es del todo conectada, a ver de dónde nos viene cada latido para subsistir y seguir viviendo. Entonces, me voy a desviar un poquito en esto, quizá porque dices tú que bueno, no sé si me desvíe, pero yo trato de centrarlo. Este rito fue satanizado y dices tú, y yo ya lo había pensado, cuando iba a la misa y decían el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, yo decía, pues caray, es lo mismo, estamos haciendo lo mismo domingo con domingo,
Allá ya se quedó 500 años atrás y aquí lo reforzamos. Yo decía, pero ¿dónde está pues la diferencia o qué cosa, no? Y sí, así lo había tomado yo. Y nada más una acotación final, la serpiente acá con nosotros era del conocimiento, pero también encontramos en el caduceo de este Esculapio la serpiente, que es el conocimiento, que es el símbolo de los médicos. Los médicos, pues se supone que son muy sabios para curarnos, y viene ahí la serpiente. Es conocimiento, y así la teníamos en nuestro México prehispánico. Así que hay muchas cosas por revalorizar para que vivamos con más intensidad esta parte de nuestra sexualidad y convivencia también, ¿verdad? Porque dices tú, el otro con mayúsculas, para compenetrarnos y crear un nuevo conocimiento a partir de dos identidades tan distintas, que seguramente serán para un paso más en la evolución, pues, de toda la naturaleza. Gracias. Al contrario, un momento, Mariana, quiero hacer una pequeña glosa. Hay un libro bellísimo de Cesare Pavese que se llama Diálogos con Leucón. Y señala ahí, entre otras cosas, que pues todas las civilizaciones agrícolas tienen en común dos elementos. Uno es que en algún momento practicaron el sacrificio humano y otro, que en algún momento tuvieron una deidad femenina. Y bueno, también como lo comentaba, pues todo indica que incluso el judaísmo del que proviene el cristianismo tuvo una deidad femenina, tuvo una diosa consorte, que después, por razones políticas y para una centralización del poder, desapareció y se concentró todo el poder en Yahvé. Pero sí existió una deidad femenina. ¿Cómo se hubiese sido el destino del mundo si hubiese conseguido, si hubiese proseguido esa idea de la diosa femenina en el judaísmo? Tal vez tendríamos algo muy diferente hoy. Adelante, Mariana, te escuchamos. Gracias. Pues la sexualidad es un conjunto de condiciones que se caracteriza a cada persona desde el punto de vista histórico, y también pues es un conjunto de fenómenos emocionales de conducta y de prácticas asociadas a la búsqueda. Sí, en efecto, es una forma, es un camino, es por eso mismo comentaba que podría ser concebido incluso en términos de rito. ¿Mm? ¿Algo más que quieras comentar, Mariana? No, yo creo que Al contrario, gracias. ¿Alguien más que guste hacer algún comentario para complementar? Los escuchamos. ¿Algún otro? Gloria, ¿quieres intervenir? Bueno, Ay, bien. perdón, lo que pasa es que dejé la manita sin, Okay. No te preocupes. pero bueno, nada más sí, sí, qué bueno que la dejé, porque quería hacer nada más también otra acotación que comentaste, que como, como apreciación personal, habías dicho que para ti era que en sí el pecado principal no había sido tanto comer la manzana, sino mentirle a Dios, ¿verdad? A su jefe.
Entonces, yo lo asocio con que precisamente el mentir es algo que los niños usan para que no los regañen. Digo, en ese aspecto lo consideré y dije, pues no cabe duda que, como dices, no había una conciencia ya adulta y fue un comportamiento pues infantil para decir, ay, le voy a decir que no fue cierto y pues como papá se enoja Dios y lo regaña y lo destierra y lo maldice. Y esa es otra de las, podríamos decir, permítanme la expresión, porque no quisiera yo ofender aquí al catolicismo en sí, pero pues creo yo que es una de nuestras taras principales sociales, el decir el pecado que llevamos, aunque no hayamos hecho nada, ya estamos manchados y digo, híjoles, desde ahí ya, y qué cosa, qué fue la mancha, haberte unido al otro, al del sexo contrario, al diferente, dices, tómala, eso es ya nací con esa mala racha o no sé cómo llamarle, digo, híjole, ya de ahí ya uno ya se siente, nacimos del pecado original y ya desde ahí dices, ay, estoy mal. Eso se me hizo muy significativo también. Gracias. Lourdes, ¿te escuchamos? Hola Alberto y buenos Qué días gusto. todavía a todos. Primero que nada, quiero pedirte una disculpa porque no pude entrar a tiempo al coloquio. Y bueno, dentro de todo lo que yo escuché, a mí me gustaría preguntarte algo, Alberto. ¿Cuál es tu opinión y tu sentir con respecto, por ejemplo, eh, en a veces como yo lo siento, una dicotomía entre lo que es la parte sexual carnal, de placer, de gozo material energética, con respecto a esta conexión espiritual divina? A mí me encantaría poder tener tu opinión y tu pensamiento sobre eso, porque de repente siento como que si hubiera una separación entre una forma y otra, entre la parte materia sexual genital con el placer, el gozo, y la parte de conexión divina en la parte espiritual. Me encantaría que me pudieras expresar y conocer tu pensamiento acerca de esto. Claro que sí, Lourdes. Bueno, sí mencioné las dos cosas como pues parte del discurso considerando diversas perspectivas. ¿Cuál es mi perspectiva personal? Ok. Eh, Mi idea personal, mi punto de vista, coincide mucho con la de que la sexualidad debe ser una conciliación de dicotomías aparentes. ¿Sí? Es decir, eh, tanto en este aspecto de éxtasis absoluto dionisíaco, como esta visión cortesana de el amor incorpóreo, que solo será más logrado entre menos se consuma. Hay una dicotomía a la que no le veo mucha razón de existir y que justamente es mediante la práctica sexual y mediante el amor y mediante la compasión y mediante muchísimas otras cosas que implican el existir, el ser, incluyendo el juego, incluyendo el arte, incluyendo el rito, incluyendo el sexo, cómo podemos superar estas dicotomías aparentes y cómo podemos alcanzar esto que se encuentra detrás de estas ilusiones y pues dicho muy entre comillas, porque no voy a usar la palabra en un sentido eh, de redención, salvar uh-huh, la condición y salvar la fractura y salvar la distancia. No sé si me explico.
¿Y cómo sería en un momento dado lograr esta, digamos, integración de lo uno con lo otro? Como una manera de superación personal, de crecimiento, de desarrollo. Eh, ¿Cómo verías eso? Mm. Un poco, bueno, personal, pero también colectiva. Ujú. Ujú, exacto, Creo que es necesario justamente el, pues el difundir, el mostrar, el enseñar que existen ideas y existen corpus y existen cosas más allá de esto que nos han enseñado y en lo que nos estamos hundiendo. mm, Y justamente que es mediante ese aprendizaje, mediante ese conocimiento, como podemos lograrlo. Ujú. Como podemos ahora sí nuevamente escapar de estas fracturas que son más que nada discursivas y que claro. tienen en muchas ocasiones trasfondos políticos y alcanzar la escapatoria, alcanzar, insisto, eh, el superarlas y el alcanzar y el lograr mm, nuevamente cierta unidad. Pero sí, nuevamente, no es solo una cuestión de superación personal, es también una cuestión colectiva, es una cuestión en la que participan Todos. varios, en la que participamos varios o muchos. Ujú. Y pues tiene mucho también que ver con la comprensión de la cultura, la comprensión de la propia cultura como un canto entre muchos cantos. Ujú. Oh, qué bonito. Con una polifonía hermosa. Decía Prokofiev que la humanidad era el sonido más bello, como una polifonía hermosa donde todos podamos encontrar un sentido propio, pero también un sentido para todos. Mm, Me gusta mucho esto último que dijiste. El canto entre cantos y poder como armonizar a nivel también colectivo, como una forma diferente de ver eh, el concepto de la sexualidad en toda la extensión de la palabra. O sea, que no es nada más ni una parte ni la otra. Es como poder lograr esta integración, pues precisamente para poder, porque yo siento que ahí van implícitas obviamente muchísimas cosas. No es nada más la parte física o la parte emocional o la parte mental, sino también es esta parte espiritual que a veces, pues todavía no, yo considero que nuestra sociedad está como muy enterrada, muy lejana. em, y yo sí creo que habría como que integrar esas dos partes, porque eso es lo que nos haría también en el colectivo, pues mejores seres humanos, ¿no? Yo digo. Y sobre todo en un momento de tanta necesidad como ahorita, en un Ujú, momento en el que pareciera que lo que conocemos como civilización se está cayendo. así es, Y sí, la sexualidad es nuestro vínculo con nuestra parte más, por decirlo así, eh, pues más natural, pero también como ya lo vimos, es una fuente de civilización, es claro, un puente, la sexualidad como puente, la sexualidad como árbol, la sexualidad como el gran vaso comunicante, pero también la sexualidad, pues no solo lo físico, la sexualidad es cultura, la sexualidad es discurso, la sexualidad es autoconocimiento y es conocimiento del otro, e implica también el cómo me relaciono claro. con las otras personas de mi género, de otro género, etcétera. Ujú. Es un puente y es un puente amoroso. Ujú. Que también bastante falta nos hace en estos Así instantes. es. Ay, pues te agradezco infinito, Alberto, tus respuestas. Gracias, Y gracias porque me encantó, pues ahora sí que aunque llegué tarde, lo que pude escuchar, me encantó escuchar todo lo que nos compartiste. Así es que gracias, gracias. gracias, Lourdes, gracias. Silvia, te escuchamos.
Sí, ahorita que comentaban esta situación social presente, me recuerda que muchas veces o durante mucho tiempo ha existido muchos enkidus, ¿no? Me refiero al hecho de que como un rito de iniciación de muchos hombres proceden a recurrir, ¿no? A la prostituta experta para poder hacerse hombres y poder llegar a una relación, a casarse ya con un cierto conocimiento por encima de la mujer, no en igualdad de circunstancias, como un acto civilizatorio. Ahorita lo estoy reflexionando. Entonces, y pues sí, o sea, generalmente, incluso ahorita en la película esta de Poor Things, hay una escena donde el padre llega con los dos niños, ¿no? Y cuadernos y todo ahí a tomar clase de cómo se debe hacer ese ritual, ¿no? De ya que van a ser prontamente hombres, ¿no? Sin embargo, bueno, efectivamente la sexualidad es todavía engloba un todo y dentro de ese todo, pues un respeto con los demás seres, ¿no? Pero sí es muy curioso cómo persiste esa necesidad del hombre de civilizarse a través de la sexualidad y el conocimiento de este rito, ¿no? Y no quedar mal en ese momento eh, eh, especial, ¿no? Donde él tiene que iniciar su propia familia, su propia independencia, ¿no? Ah, ese es mi comentario. Muchas gracias. Al contrario, Silvia, gracias a ti. Sí, de hecho, la sexualidad está imbricada en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, en la civilización misma. Eh, el Kama Sutra, por ejemplo, no solamente habla de la parte sexual, de la parte erótica, también es un código de conducta. También dice cómo ha de conservarse una casa, también dice cómo se ha de vestir, cómo se ha de preparar los alimentos, cómo se ha de limpiar el hogar. ¿Mm? Es también un elemento civilizatorio. Algo que me parece muy curioso de las tendencias conservadoras actuales es que le tienen una ojeriza increíble a lo sexual, a la vez que cultivan fetichismos que pues lesionan y vulneran a otras personas. Ujú. Eh, es como si en afán de una individualidad extrema no solo negaran la existencia de los demás y de sus derechos, sino que también insistieran en negar la posibilidad de crear vínculos profundos o de entender cómo establecer vínculos profundos con el otro. Ujú. Con el otro, ahora sí con minúsculas. En la exposición hablé del otro con mayúsculas. Ahora es el otro con minúsculas. Ahora es la otredad. Ese otro que somos todos y en el que nos reconocemos todos y en el que nos construimos todos. ¿Mm? ¿Alguna otra participación? Bien. Voy a ver si puedo, porque luego mi máquina es un poquito viejita y luego me anda haciendo cosas bien raras. Pero voy a compartir la participación de una de nuestras compañeras, de Viviana Mara, que no pudo estar presente. Vamos a ver si lo consigo, porque sí, como les digo, mi máquina ya tiene sus añitos y a veces me juega ciertas cosas que no. Déjenme ver, ¿ok? Me dicen por favor si no se escuchara por alguna razón. Sí se escucha. Ah, permítanme, es que ahora me salió un banner. Ya, ok, adelante.
Muy bien, muy buen tema, profe. Toma lugar la sexualidad. Algunos personajes que vivieron o viven en celibato o abstinencia sexual son Eduardo Verástegui, más de 15 años. Actor de telenovelas de los 1990S y productor. Vive sin tener relaciones sexuales. Lenny Kravitz es músico. Más de 9 años sin pareja y vive en celibato y sin relaciones sexuales hasta tener una pareja adecuada. Lady Gaga, cantante y actriz conocida internacionalmente. Célibe y sin relaciones sexuales. Jennifer Lawrence, la actriz mejor pagada en el mundo en los años 2015 y 2016, no tenía relaciones sexuales si no había una relación formal con su pareja. Adriana Lima. Famosa modelo contemporánea también. No tuvo relaciones sexuales sino hasta que se casó. Pitágoras, filósofo y matemático, del siglo VI antes de nuestra era, practicó el celibato y recomendó que las relaciones sexuales no comenzaran antes de los 20 años y que solamente fuera para procrear hijos. Asimismo, Platón, filósofo del siglo, consideraba que el alma era moralmente superior al cuerpo y que era importante la incontinencia sexual. Diversos autores, incluyendo a San Pablo, consideran que lo más importante del celibato y la abstinencia sexual sea voluntaria y porque hay salud en este aspecto en el que esta energía puede canalizarse en diversas... Ok. Bien. Ok, déjenme ver. Creo que es todo. Hay por ahí algunos fallitos pequeños, pero creo que funcionó bien. Permítanme. Ahora sí ya. Es la primera vez que uso esta herramienta de compartir y que funciona, pero creo que por ahí algunos fallos. Me parece interesante que esta pequeña presentación exploró el otro lado, la sexualidad de lo asexual, la sexualidad del celibato, que también es una idea interesante, que es justamente el uso de la energía libidinal como elemento también creador. La primera vez que yo lo escuché fue pues un tiempo que tuve hiperfoco con la obra de Piet Mondrian. Y justamente él predicaba este principio, ya después descubrí que también, pues algunos teósofos se inclinaban hacia esta postura. Es una postura como tantas, pero es una postura en la que se decide voluntariamente la vida seria. Es también, pues, una alternativa ética para algunas personas, perfectamente respetable, pero también no ignora ni olvida pues que somos seres eminentemente sexuales y que la sexualidad es justamente un vínculo. El ejercerla o no con otras personas, pues ya es parte de nuestro ejercicio de libertad. ¿Alguien más que guste participar? ¿Alguna otra voz que quiera sumarse? Bien, muy bien. Gloria, adelante. Lo que pasa es que ahorita ya pusiste, bueno, también a través del comentario de Lourdes, de cómo unir nuestras creencias religiosamente establecidas para la sexualidad, nuestra práctica personal y social. Ahorita este video que nos muestras de personas que decidieron ser célibes, bueno, en primer lugar, pues sí, son figuras públicas que tienen que decir, ¿verdad? Digo, porque ¿quién anda diciendo si me junto o no me junto?
pero ellos, como tienen esa facultad de ser gente pública, pues lo hacen del conocimiento de la gente para decir, bueno, pues este templo está edificándose y no va a ser abierto hasta que yo considere, ¿verdad? O con quien tenga la facultad de merecer, o no sé cómo decirlo. Se supone que pues eso hace toda la gente. Quiero pensarlo, pero bueno, dices bien, ya es una cuestión también de respeto, y yo pienso que los principales actos atroces precisamente de los, digo, los celibatos así en corto, como estas personas, digo, ya pasaron por antecedentes, quiero pensar, de sí relacionarse sexualmente con otros, porque no dicen toda mi vida lo he sido, ¿verdad? Dicen, llevo tantos años pues no nos dicen de antes, pero las atrocidades más denigrantes que ha tenido el celibato, pues ha sido el abuso infantil o las relaciones extraoficiales de los sacerdotes. Entonces, pienso que ahí hay una trampa, como bien dices, Alberto, una trampa social entre creer que la sexualidad, como aquí nos has expuesto, tiene su parte sagrada, su parte cognitiva de mucha profundidad, y lo llevan a la banalidad del cotidiano, a decir son meros cuerpos, como decía Lourdes también, de mero placer, y ahí acabó todo y sálvese quien pueda, ¿no? Porque en este caos que dices tú que estamos llegando como sociedad, incluso mundial, pues qué fuerte es la parte sexual que tenemos, llevada a unos caminos de mucha inconsciencia, y eso es lo que creo que falta. El propio Eric Fromm, al inicio de su tratado, Marianita, creo que tienes tu, La mano levantada. tu micrófono, sí, pero también tu micrófono. Bueno, Eric Fromm, en su libro de El arte de amar, inicia diciendo que mientras la sociedad no vea, perdón, inicia diciendo que porque si el amor es tan importante en la humanidad, lo deja al último y pone cosas todo por delante y al final deja el amor. Entonces, ahorita tú estás diciendo, Alberto, es la espiritualidad de la sexualidad, conlleva el amor. Entonces, la gente lo dejamos al último y luego nos quejamos. Pero bueno, esa era la cuestión que quería comentar. Gracias. En el fondo está el Eros, siempre. El Eros como una gran fuerza que todo lo une, que todo lo concilia. Creo que va por ahí. Y como decía, un gran problema con muchos de los movimientos ultraconservadores actuales, que son, que tienen ya poder político, es que pretenden controlar la sexualidad humana y pretenden controlar también el discurso de lo erótico, presentándonos por una parte una postura que en discurso detesta todo lo sexual, pero por la otra parte una imaginería que está salida directamente de la pornografía. Y es una contradicción muy interesante, pero también muy peligrosa. Adelante, Mariana, te escuchamos. Hola, buenos días. ¿Te escuchamos, Mariana? Ahí voy. Pues la sexualidad, explora
tus sentimientos y atracciones, entendiendo que la sexualidad es la multifacética, incluye la identidad del género, la orientación sexual y el papel sexual. No te no te presiones para etiquetar del inmediato, ya que es normal que tu autodescubrimiento sea un proceso que puede cambiar con el tiempo. Habla con personas de confianza o buscar apoyo a un profesional. Es uno de los aspectos que creo que más interesantes resultan de la sexualidad a un nivel ya fuera de lo mítico, fuera de lo puramente simbólico, al nivel de lo ético, es que la sexualidad es un ejercicio de libertad. Es uno de los más poderosos y más significativos ejercicios de libertad que podemos tener. En el momento en el que esta sexualidad queda supeditada a actos de violencia y violencia dentro de todo el amplísimo espectro de violencias en los que nos podemos encontrar, entonces sí ya tenemos un problema severo, porque Y, viendo el entredicho es y también ahí entra el machismo, ¿no? sí, machismo, formas de discriminación, misoginias, delitos, etcétera. Todo esto justamente entra dentro de esta violación suprema que es la ruptura de nuestra libertad, uno de los ejercicios que es más definitivo, que nos es más natural. El cuerpo es un límite, pero al ir en contra de esta autonomía, pues se está rompiendo el límite que es el cuerpo. Entonces, se está rompiendo la identidad, se está rompiendo lo que somos. ¿Alguien más que guste participar? ¿Nadie? ¿Nadie más? Bien. Si ya no tenemos ninguna participación, vamos entonces a definir las opciones y la fecha del siguiente evento. Ok. Hoy estamos permítanme revisar calendario. Denme un segundo, porque esto todavía lo hago a la antigüita. El Bien. profe Eugenio también se conectó, profe. ¿Quién? Perdón. Eugenio. Eugenio. No lo he visto conectado, Mariana. Vamos a ver lo de la fecha próxima, ¿va? A ver, nos tocaría el 4 de enero. Sin embargo, pues muchos de nosotros vamos a estar todavía en periodo vacacional. Y para el 11 de enero, muchos de nosotros vamos a estar recuperándonos del periodo vacacional. Entonces, vamos a estar descansando del descanso. Entonces, pues propongo entre el 18 y el 25 de enero. Por favor, coméntenme cuál fecha les parece más adecuada, si el 18 o el 25. Habida cuenta de que pues también esto ya provocaría un desplazo en la fecha de febrero y de los meses subsiguientes. No sé. Voy a colocar ambas opciones en encuesta en el grupo. Y el segundo, pues, ¿qué opciones les gustarían para el próximo tema? La serpiente. Serpiente, creo que ya hay uno, Ya hay uno sobre serpientes. Vamos a ver otro por ahí que pudiéramos abordar. ¿Por qué no pasarlo directamente a febrero? Dime, Carlitos. ¿Por qué no pasarlo directamente a febrero? Dejar enero sin sesión. Me parece una idea plausible que también colocaría a consideración. Si lo pasáramos a febrero, entonces estaríamos hablando, ahora sí, de la primera semana de febrero. Estaríamos hablando del primero, justamente empieza en domingo. El mes incompleto empieza en domingo.
También lo consideraría entonces 18 de enero, 25 de enero o 1 de febrero. El 8 de febrero no, porque es muy probable que yo esté de viaje, pero el 1 me parece adecuado. Cualquiera de esas 3 fechas entonces. Y de temas, ¿cuáles les gustaría? Vamos a ponernos de acuerdo. Serpiente ya está en la primera temporada de la serie. Mariana, voy a cerrar. El 18. El 18, ok. Lo voy a poner a encuesta en el grupo y ya a partir de ahí decidimos. Y el tema serpientes ya se hizo en la primera temporada del seminario, del coloquio. ¿Cuál otro podría ser? Hemos dejado temas pendientes Ujú. que tuvieron votaciones, pero no alcanzaron a ser presentados. ¿Por Así qué es. no retomamos alguno de esos? Me parece más que perfecto. De la sesión anterior teníamos Nahual y una sesión antes de esa, permíteme, teníamos, justo, no lo encuentro, teníamos al dragón. Ujú. Entonces creo que podríamos Nahual, dragón y bueno, pues esos son los que están. Nahual, dragón, vampiro, unicornio, son las opciones que tenemos pendientes de los ciclos anteriores. No sé cuál les gustaría. Yo por inclinaciones personales me inclino por el vampiro, pero pues ustedes son quienes tienen ¿Vampiro o dragón? vampiro o dragón, ¿ok? Pues Entonces, ponerlo a votación también al lo voy a poner a votación. Entonces, quedan a votación las fechas 18 o 25 de enero y o 1 de febrero. Y el tema vampiro, dragón, y estamos entre unicornios o nahuales. Nahual. Nahuales, yo creo. Sí. Porque, pues como que últimamente el discurso nos está jalando de regreso a nuestras propias tierras. Las tierras. Entonces vamos a explorar este lado que, pues como que muchas veces nos dejan los recuentos y los diccionarios y los manuales nos dejan de ladito, como que reivindicar. Vamos a ver entonces. Pues por hoy, queridos, todas, todos, todes, terminamos nuestra sesión. Ha sido un gusto. Les deseo lo mejor en estas fiestas que vienen. Pásenla muy bonito. Pásenla como quieran, pero que sea como quieran. Disfruten, sean muy felices y nos estamos viendo en 2026. Se les aprecia, se les quiere, se les agradece y les envío un gran abrazo. Muchísimas gracias por su presencia y hasta luego. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego, gracias. Hasta luego, muchas A gracias. todas y todos. Felices fiestas a Felices todos. fiestas, un Que fuerte estén muy bien Igualmente, todos y todas también. igualmente. Hasta luego. Chao. Que Gracias. más